Bienvenidos al tutorial de tipos de documentos en Apolo. Video orientado por Mariela Janet Trejos Izaza, administradora de Sistemas Informáticos, Universidad Nacional de Colombia. Durante este video aprenderemos a configurar una serie de documentos que agrupan o clasifican el movimiento. Ellos son un medio escrito que justifican o respaldan una operación realizada tanto al interior como al exterior de la empresa y se convierten en fuente de información que alimenta la base de datos de la contabilidad. Existen varias clases o grupos entre los cuales podemos mencionar factura de compra, recibos de caja, orden de pago, nota débito, nota crédito, consignación, retiro bancario, entre otros documentos. Además, veremos cómo configurar los documentos de tal forma que se pueda relacionar en el Apolo de una manera sencilla la cartera, ya sea con clientes o con proveedores. En Apolo Contabilidad, el usuario puede determinar libremente los tipos de documentos que va a trabajar, a excepción de los 5 tipos de documentos creados por el Apolo automáticamente. Esto como requisito en la contabilidad no pueden ser cambiados ni modificados y además solo se pueden utilizar para la operación para la que fueron diseñados. ¿Cuáles son esos documentos? Primero, el AP, comprobante de apertura, es allí donde se montan los saldos iniciales de la contabilidad. Es un comprobante para digitar, es decir, como usuario usted debe digitar los saldos iniciales en la contabilidad. El DP, el AI, el AM y el CC son generados automáticamente por el sistema. El DP es el comprobante de depreciación, el AI es el comprobante de ajuste por inflación, el AM es el comprobante de amortización y el CC es el comprobante de cierre o de saldos de cuentas. ¿Por dónde ingresamos a crear los tipos de documentos? Ingresamos a la opción Parámetros, Tipos de documentos. O podemos hacer uso de las teclas o combinación de teclas Alt más D, o podemos hacer uso del icono que tenemos en la barra de iconos del sistema. Esta ventana, al igual que las otras que componen la aplicación, poseen en la parte superior una barra de tareas, la cual se deberá utilizar para efectuar la operación que corresponda, bien sea agregar, quitar, editar registros, aceptar o cancelar los cambios. ¿Qué campos encontramos en esta ventana? La primera columna se llama código. Ese campo es alfanumérico de 2 caracteres máximo, donde se asigna a cada tipo de documento un código cualquiera. Puede ser definido en letras, números o combinar ambos, según como el usuario lo desee, que va a servir para identificarlo desde movimiento. La siguiente columna se llama nombre, campo donde se describe claramente el nombre del respectivo documento. Columna consecutivo, campo autoincremental, su función es llevar una numeración consecutiva de un determinado tipo de documento, permitiendo tener así un control interno de cada uno de ellos. De no requerir manejar un consecutivo, pues basta con dejar el campo en blanco. Columna anexo. Es un campo que está relacionado directamente con el atributo maneja cartera en el plan contable. La unión de estas 2 características permite aplicar en la contabilidad el módulo de cartera. Es indispensable para relacionar en el Apolo de manera sencilla las cuentas por cobrar y pagar, de esta forma obtener datos discriminados de los pagos o abonos sobre cada uno de los terceros. ¿Cuáles son esas 3 opciones? N indica que el documento no maneja información relacionada con la cartera. Ejemplo, documento de consignación, retiros, documentos de nómina, provisiones, ajustes, entre otros. P indica que el documento es un documento primario, o sea que va a generar una historia y será afectado por los documentos de tipo secundario. Ejemplo, la factura de venta, la factura de compra, saldos iniciales de cuentas por cobrar, saldos iniciales de cuenta por pagar. S significa que es un documento secundario y afectará sumando o restando los saldos de los primarios, para que al estar en la ventana de movimiento, entonces
al momento de digitar ese documento secundario, el sistema me solicite el tipo de documento primario que afectará la transacción. Ejemplo, el recibo de caja, el comprobante de pago, nota débito, nota crédito, entre otros que podamos tener, como por decir algo, las devoluciones. El campo informe es un campo donde se indica el nombre y la ruta del archivo de impresión, el cual contiene el diseño o formato para poder activar desde la ventana de movimiento con los botones imprimir y vista preliminar. Este es un campo especial. Al estar en modo edición, es decir, al darle F2 y utilizar la tecla F11, entonces el sistema abre una ventana para ubicar en la raíz del disco duro los archivos de extensión *.mds. Estos archivos han sido previamente diseñados y deben aparecer en el subdirectorio ApolloSoft ApolloW. Miremos la ubicación acá. Es de aclarar que los archivos de extensión MDS son elaborados por medio de un reporteador llamado MIDAS. Por lo tanto, en caso de requerir un formato personalizado, se debe hacer uso de dicha aplicación. Vamos a crear entonces documentos básicos en el manejo. Podríamos hablar de la factura de venta, a crédito, manejar un consecutivo. Ese número consecutivo va a ser el número menos del que necesitamos insertar. Es decir, si necesito empezar a insertar a partir de la factura de venta número 1000, entonces en consecutivo asignaría un número menos. Anexo, manejaría cartera, entonces sería tipo P. El recibo de caja. Podría manejar también un consecutivo y sería tipo S, o sea, documento secundario. ¿Por qué? Porque me va a afectar desde movimiento una factura de venta. Consignación. Sería tipo anexo N, porque simplemente no maneja cartera. Factura de compra. Tipo P, para que podamos después asignarle un comprobante de egreso. Sería tipo secundario. Ahora, ¿cómo le ligamos entonces el informe o el formato de impresión? Como estamos en modo edición, entonces vamos a decirle F11 y el sistema va a abrir la selección de informe. Ubicados en el directorio ApolloW, entonces buscamos el archivo MIDAS a ligar. En este caso, cuando tienen la palabra PER antecedida, se reconoce como si fuera un formato personalizado, es decir, que se mandó a diseñar y se le hicieron, digamos, mejoras de acuerdo a las necesidades de la organización. Entonces seleccionamos el archivo MIDAS y le decimos abrir. Cuando el sistema asigna el formato, lo asigna con la ruta donde se encuentra el formato. Cuando trabajamos Apollo como monusuario, no importaría mucho que aparezca con la ruta. Pero cuando lo trabajamos en un Apollo multiusuario o pues de varios equipos, es necesario borrar la ruta del archivo. Si no lo borramos y estamos trabajando desde una terminal, el sistema va a tratar de localizar ese archivo en el disco C de la terminal y realmente están en el servidor. Por lo tanto, es necesario borrar la ruta del archivo. Y tenemos ligado aquí el formato de impresión. En la parte superior de la ventana tenemos la opción de vista preliminar y de imprimir directamente los documentos. ¿Qué imprimiríamos desde esta ventana? El listado de los documentos que tenemos creados. Lo puedo imprimir desde esta opción o lo puedo imprimir directamente desde el icono de impresión. Al final de la barra de iconos de la ventana, pues tenemos la opción para cerrar la ventana o podemos hacer uso de la tecla Control F4.
Es de aclarar que cuando un tipo de documento tiene ya algún movimiento, el sistema no le permitirá borrarlo. Además, cabe mencionar que para poder ingresar movimiento a un comprobante es necesario que dicho documento exista previamente. Con esto concluye el tutorial de tipos de documentos. Para consultar más tutoriales, visite nuestro sitio web www.apolosot.com/tutoriales.